Cuando tenía 19 años, trabajé como conductor de Uber. No había decidido aún qué quería hacer con mi vida, así que no había empezado la universidad ni nada por el estilo. Solo trabajaba en Uber para pagar mis facturas hasta que pudiera resolverlo todo. Esa noche, tenía planeado conducir desde las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. La mayoría de los otros conductores no trabajaban en esos horarios, y yo siempre he sido más nocturno, así que era cuando me gustaba trabajar. Alrededor de las 11:00, recogí a una señora de un bar y la llevé a su casa, que estaba a 35 minutos de distancia. Estaba prácticamente en el borde de la ciudad, en una zona mucho más aislada y tranquila. Después de eso, recibí otra solicitud de recogida a unos 10 minutos de distancia. Dudé en aceptarla porque el destino no estaba de vuelta hacia la ciudad, sino más lejos. Aún así, terminé aceptándola y solo esperaba que la siguiente persona quisiera ir hacia la ciudad, donde probablemente habría más trabajo. Entré en la carretera y comencé a conducir hacia el lugar de recogida. El camino para llegar allí atravesaba un montón de tierras de cultivo y poco más. Estaba bastante vacío de otros coches también. Cuando llegué al último giro, era por un camino de tierra estrecho que pasaba entre un campo de hierba alta o trigo. Al final, pude ver una casa de campo en la cima de una pequeña colina, que era la ubicación que la aplicación decía que estaban. Me acerqué y aparqué en el césped abierto justo enfrente de la casa. Las luces estaban apagadas y no había nadie afuera. Después de unos segundos, toqué el claxon suavemente para hacerles saber que había llegado. Tenía las ventanas bajadas y el ruido de los cultivos moviéndose con el viento era realmente fuerte. Solo menciono esto porque un repentino golpe en la puerta del pasajero me sobresaltó. No había pensado en mirar hacia atrás en el camino por el que acababa de venir, porque obviamente asumí que vendría desde la casa. El hombre asomó la cabeza por la ventana abierta y me miró. Hubo un momento extraño mientras mantenía una expresión seria y no decía nada antes de que yo hablara, preguntando si él era quien había pedido el Uber. Sus ojos se movieron hacia el asiento trasero, mirando alrededor antes de asentir y volver a mirarme. ¿Puedes ayudarme a llevar algo al coche? Técnicamente, estando en el trabajo, mi respuesta automática fue, claro, asumiendo que sería solo algún equipaje o algo. Pero rápidamente me arrepentí de haber respondido sin pensarlo. Él comenzó a caminar hacia la casa, así que salí del coche y lo seguí a cierta distancia. Una vez que llegó al porche, abrió la puerta y entró apresuradamente sin siquiera mirar hacia atrás. Al igualar su paso y llegar al porche, la puerta abierta de par en par mostraba un pasillo vacío, sin luces encendidas, y el hombre no se veía por ningún lado. Ni siquiera podía escuchar sus pasos caminando por ahí. De pie allí, una sensación inquietante se cernía sobre mí. «Señor», llamé. La casa permaneció en silencio, sin respuesta ni movimiento desde el interior más allá del umbral. Rápidamente se volvió casi completamente oscura, y estando todo tan inquietantemente tranquilo, no había manera de que entrara allí. Me di la vuelta y corrí de vuelta a mi coche. Luego conduje de regreso por el campo y hacia la carretera principal, cancelando el Uber. Mi mayor arrepentimiento de esa noche fue no haber dicho nada. Pensé que, como no pasó nada, no tenía una buena razón para notificar a la policía, pero cada vez que lo recuerdo, parece haber menos posibilidad de que no fuera algo horrible. Incluso busqué algo de información sobre la casa de campo aproximadamente un mes después de que esto sucediera, y todo lo que pude encontrar fue que se vendió por última vez en los años 60. Así que el hombre que vi, casi definitivamente no era el dueño. Probablemente ni siquiera vivía allí. Lo que me esperaba dentro de esa casa si lo hubiera seguido, es algo que nunca sabré con certeza. Soy el encargado del mantenimiento del cementerio de nuestro pueblo. A pesar de la creencia popular, el trabajo generalmente no es tan espeluznante. Lo único que encuentro inquietante del lugar son las 2 campanas que aún están al lado de algunas lápidas que llevan allí casi 2 siglos.
Sin embargo, la mayoría de las noches no sucede nada y simplemente sigo con mi trabajo rutinario. A veces aparece un grupo de niños, pero en cuanto me ven, siempre salen corriendo. Como nuestro pueblo es relativamente pequeño, este es el único cementerio en varios kilómetros a la redonda, así que el cementerio es bastante grande para poder acomodar todas las lápidas. Esto ocurrió un jueves a mediados del verano. Llegué a las 10:10 p.m. como de costumbre y entré en el pequeño edificio de ladrillo que llamamos El Puesto. Era una habitación única, con algunas pantallas de seguridad y herramientas de mantenimiento general, así como un pequeño baño. Para comenzar la noche, agarré las llaves y caminé hasta la entrada principal para cerrarla. Mientras estaba allí, noté a un hombre caminando en el césped al otro lado de la puerta. Llevaba una sudadera con capucha negra y caminaba a lo largo de la cerca, a solo unos pocos metros de donde yo estaba. Esperé un minuto y lo vi pasar la puerta y continuar a lo largo de la cerca. Pero al no verlo hacer nada más, volví al puesto. Puse las llaves de vuelta en la pared y me quedé dentro por media hora, mientras revisaba algunas cosas que los trabajadores diurnos me habían dejado. Luego, alrededor de las 11:00, agarré la llave del runner y salí a buscarlo en el cobertizo. Era solo un pequeño vehículo todoterreno con una cesta en la parte trasera que usamos para hacer el trabajo de jardinería. Saqué el vehículo y comencé mi ronda por cada lápida, asegurándome de que no hubiera daños y recogiendo las flores u otros objetos que la gente había dejado. Hacemos esto todos los jueves, ya que la mayoría de los funerales son durante el fin de semana, para que la gente tenga tiempo de recoger sus cosas si quieren, aunque la mayoría las deja de todos modos. Conduje por el cementerio y recogí algunas flores, poniéndolas en la parte trasera del runner, cuando vi una figura al otro lado del cementerio. Inmediatamente miré a mi alrededor buscando más personas, tratando de ver si era un grupo, pero solo era un hombre. Empecé a conducir hacia él, pero incluso con el ruido del ATV, que era bastante fuerte, el hombre no me miró. Seguía mirando hacia adelante mientras caminaba por el cementerio. Pensando que tal vez este hombre estaba afligido por una pérdida reciente, me acerqué a él y traté de ser cortés al principio. «Lo siento, señor, pero el cementerio está cerrado hasta mañana por la mañana. ¿Puedo darle un aventón para salir?». Continuó caminando sin siquiera mirarme. Me puse a su lado de nuevo y esta vez no fui tan amable. «Tiene que irse ahora o tendremos que llamar a la policía por allanamiento». Finalmente se detuvo y me miró. Sus ojos estaban rojos y muy abiertos, y sonreía. Era una sonrisa triste, no sé, pero me dio escalofríos. Hubo un par de segundos en los que ninguno de los dos dijo nada antes de que el tipo se lanzara sobre mí. Golpeó el lado del runner y pude acelerar antes de que me atrapara. Giré rápidamente y me dirigí directamente al puesto, llamando al 911 por la radio mientras lo hacía. Aparqué el ATV afuera y entré en la sala de seguridad, continuando informando a la policía sobre la situación. El departamento está a solo un par de minutos, así que me encerré en el puesto y empecé a mirar las cámaras de seguridad para obtener información sobre dónde había ido el hombre. Antes de poder encontrarlo en la pantalla, unos golpes fuertes sacudieron la puerta detrás de mí. Golpeaba la puerta continuamente como si le fuera la vida en ello, lo suficiente como para hacer temblar el suelo y las paredes del pequeño edificio. No había nada con qué defenderme, así que solo miré la puerta temblar violentamente y esperé que no cediera. Verifiqué rápidamente con el despachador y me dijeron que aguantara un poco más, ya que los oficiales estaban a solo 1 minuto de distancia. Luego, tal vez 10 segundos después, los golpes cesaron y escuché al hombre correr. Miré las pantallas para ver en qué dirección había corrido, y en cuanto llegaron los oficiales, les dije hacia dónde había huido. Tras una rápida inspección, no lo siguieron. El camino que tomó conducía hacia un grupo de árboles y no había forma de saber lo peligroso que podía ser el tipo, así que perseguirlo en la oscuridad no era una opción. Hice un informe oficial y todo, pero pasaron semanas y no se encontró nada.
No sé si estaba en un estado mental frágil debido a una pérdida reciente o qué, pero lo que sucedió esa noche probablemente nunca tendrá respuestas. En ese momento estaba viviendo con mi hermano en una casa muy pequeña de 2 habitaciones. Era realmente anticuada y estaba en una zona mala de la ciudad. Ambos estábamos ahorrando para mudarnos de allí y, afortunadamente, pudimos hacerlo unos meses después de que esto ocurriera. En ese momento, yo trabajaba en turnos nocturnos en un hospital y mi hermano trabajaba en turnos intermedios en una tienda de comestibles. Debido a esto, rara vez nos veíamos más que para un rápido hola o adiós. Era mi día libre, y como trabajaba de noche, trataba de mantener mi horario de sueño igual, así que me desperté a las 8:00 p.m. y desayuné. Luego saludé a mi hermano cuando llegó del trabajo un par de horas más tarde. Él se fue a la cama y yo me quedé en la sala viendo Netflix y relajándome. No pasó mucho tiempo antes de que una luz entrara en la habitación desde la ventana delantera, casi como si alguien estuviera entrando en nuestro camino de entrada. Me levanté y fui a mirar, viendo un coche aparcado detrás del mío. Sus luces seguían encendidas y bloqueaban cualquier vista de quien estaba dentro. No tuve mucho tiempo para mirar, porque de repente se oyó un golpe en la puerta principal. Por supuesto, me di cuenta de lo raro que era esto, pero aún más porque estaba lloviendo a cántaros. Cuando miré por la puerta principal, un hombre estaba de pie bajo la lluvia, justo afuera del porche. No sabía si esta persona era del coche, y simplemente salió muy rápido o si había alguien más, pero de cualquier manera, no iba a abrir la puerta. Volví a la ventana y esperé. Un par de minutos después, el hombre del porche caminó hacia el coche, se subió al asiento del pasajero, y luego dieron marcha atrás y se fueron. Pensé que era muy raro, pero que debían haberse equivocado de casa. Me senté de nuevo y empecé a ver mi serie otra vez. Realmente no le di mucha importancia después de eso, y pasé lo que creo que fue la siguiente hora tumbado en el sofá. Pero en algún momento me quedé dormido. No estuve dormido mucho tiempo, tal vez 15 o 20 minutos, porque la televisión seguía encendida y solo había pasado un episodio de la serie que estaba viendo. La pausé y me senté, tomando un sorbo de agua y tratando de sacudirme la somnolencia. Sin embargo, después de un momento, me di cuenta de que la lluvia era realmente fuerte. Giré mi cuerpo y miré hacia el pasillo de entrada. La puerta principal estaba entreabierta. Sintiendo una oleada de pánico, corrí y la miré. Sabía que la había cerrado con llave antes, así que la única explicación que se me ocurrió fue que mi hermano se había despertado y había salido por alguna razón, o al menos eso era lo que esperaba que fuera. En el fondo de mi mente, estaba pensando en las personas que aparecieron antes. Cerré y aseguré la puerta y luego llamé a mi hermano. La casa estaba en silencio, aparte del sonido de la lluvia golpeando el techo, y mi hermano no respondió. Empecé a subir las escaleras y miré hacia el pasillo. La puerta de su habitación estaba abierta, lo cual era muy raro si él todavía estaba durmiendo. A medida que me acercaba, podía escuchar lo que parecía ser varias personas moviéndose en su habitación. Justo cuando llegué a la puerta, un hombre salió corriendo, derribándome y continuando por el pasillo. Otro hombre lo siguió, corriendo alrededor de mí y bajando las escaleras. Me levanté apresuradamente y mi hermano salió de la habitación y me dijo que llamara a la policía mientras los perseguía escaleras abajo. Estaba aturdido por todo lo que estaba sucediendo tan de repente, pero hice lo que me dijo. Mientras lo seguía, los dos intrusos corrieron hacia el lado de nuestra casa y se alejaron por la carretera. Mi hermano cerró con llave todo detrás de ellos. Mientras esperábamos, me dijo que lo despertaron y le pusieron un cuchillo en la garganta para que no hablara. Dijo que todo esto ocurrió solo un minuto antes de que yo me despertara, pero cuando me oyeron subir las escaleras se pusieron nerviosos y acabaron corriendo. Nunca dijeron por qué estaban allí ni qué querían. No sabemos si era un ataque planeado específicamente contra nosotros
pero a mí me parece que estaban apuntando a mi hermano en particular, aunque tal vez no me notaron en el sofá. Es difícil decirlo. Como dije, nos mudamos poco después de que esto ocurriera, y después de eso, no ha pasado nada más.